¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas internautas en cualquier parte del mundo, pero principalmente en El Salvador. Qué bueno que pueden estarnos acompañando a esta hora en la que estamos una vez más llevando a ustedes opiniones y además análisis político. Este día en particular hemos querido dedicárselo, por supuesto, a lo que está ocurriendo en la vecina Guatemala. Sabemos que nuestros hermanos están pasando por una especie de convulsión política, algo a lo que pues no son extraños, y desde aquí, a pesar de las noticias y toda la información que nos llega, puede ser un poco difícil entender en su totalidad la complejidad de las situaciones que ocurren allá. Aquí están más o menos a 5 horas por tierra, ¿no? Y por supuesto que todo lo que a ellos les afecta puede de algún modo u otro afectarnos a nosotros, también influenciarnos principalmente. Para tratar de entender qué está ocurriendo con nuestros hermanos guatemaltecos, tengo este día, gracias a la tecnología, aquí acompañándonos a don Roberto Alejos. Él es un político de larga carrera en Guatemala, miembro del Congreso, además presidente también ha sido del Congreso, entiendo, don Roberto. Pues sí. Qué bueno pues que sí, tenemos desde los 23 años de edad que tuve la oportunidad de ser miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, y de ahí en adelante una larga carrera política, hasta hace poco 3 veces presidente del Congreso, y ahora pues dedicado a estos temas de la formación y capacitación de los políticos futuros. Sí, qué bueno que ha podido acompañarnos, y definitivamente su experiencia y su larga carrera política es principalmente lo que lo califica para poder ayudarnos a nosotros a entender. Debo decirle, don Roberto, que lo que nos llamó la atención más fuertemente prácticamente a todos los salvadoreños fue las imágenes que vimos de las personas que entraron por la fuerza al Congreso y prendieron fuego a una parte, a una oficina, entiendo, de lo que forma parte de la Asamblea Legislativa del Congreso en Guatemala. Entiendo que no llegaron hasta el hemiciclo, pero esta manifestación, el que exista gente dispuesta a hacer eso en cantidades, además, no deja de llamar la atención, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a esto? Por favor, ayúdenos a entender cuáles son los factores que se juntaron para obtener esta situación. Bueno, empecemos hablando del actual presidente y vicepresidente de la República. Son 2 personas, el primero, el señor presidente, que había intentado ser alcalde y presidente en varias oportunidades, se alía a un empresario a la vicepresidencia que no había sido candidato nunca, ni había participado en política abiertamente, y ellos son el resultado de lo que pasó en el 2015 en ese país. En el 2015 salió la gente a la plaza, igual que lo que pudimos ver el día domingo. Se llenó la plaza muchísimas veces y paró en la renuncia de la señora vicepresidenta, el presidente, y el Congreso eligió a un presidente y un vicepresidente para terminar los 6 meses que faltaban. Después de eso se creó apatía y una especie de odio a la clase política cuando todos los temas de corrupción salen a luz. Y entonces tenemos un primer gobierno donde un artista de televisión, un cómico, gana las elecciones como una respuesta a la población de cualquier cosa menos un político, y el doctor Yamatei es todavía parte de este sentido de la población, de no querer volver a confiar en el político tradicional. Sin embargo, como pasó en todo el mundo, en el mes de marzo entramos todos en el tema de la pandemia, y entonces vinieron los estados de sitio, los estados de calamidad, que hicieron que la población se quedara en sus casas, que tuviéramos horarios restringidos y una serie de limitaciones. Y lo que fue sucediendo es que todos los programas sociales, todo el dinero que se le dio al gobierno y todo eso, pues hoy por hoy no es realmente transparente la forma en que se lo han gastado. Y hay entonces un sentido en la población de que el año fue un año en que se perdió el dinero y que no se sabe realmente a dónde fue a parar. Este sentir se venía hablando en los medios de comunicación y en las redes sociales y en las clases políticas, pero el Congreso de la República la semana pasada aprobó un presupuesto de ingresos y egresos de la nación exageradamente alto y con muchos errores. Cuando digo errores es que le quitaron dinero al organismo judicial, al Controlador de los Derechos Humanos, a todo el programa de la desnutrición, siendo el país con más desnutridos en el mundo en materia de porcentaje. Es decir, un presupuesto realmente muy malo, con un hoyo fiscal enorme de que nunca en la historia de este país habíamos tenido, y además con un endeudamiento sumamente grande, y eso provocó que todos los sectores del país, todos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasando por el empresariado y lo que llamamos aquí
tanques de pensamiento, todos se pronunciaron en contra del presupuesto, y el presidente de la República lo defendió. Eso provocó que se llamara a una manifestación para el día domingo, o apenas 3-4 días. La manifestación, la verdad, ya se venía planeando, se estaba como buscando un pretexto para salir a manifestar. Y entonces así fue como el día domingo. La manifestación se divide en dos: en la plaza pública, que se llena nuevamente con gente, familias, señores adultos, niños, todo tipo de gente, todo tipo de ciudadanos protestando en este caso, y la gente más joven, que se cree que es de las universidades estatales, o en algunos casos hay una acusación de que esta gente pudo haber sido infiltrada en la manifestación, que se van al Congreso de la República, se logran introducir por una ventana y logran quemar el ala este, el área de la Secretaría Técnica Legislativa, donde están archivadas todas las leyes, y ahora ese se ha convertido en el tema de temas. En la forma en que se quemó esa parte del Congreso de la República, cómo ingresaron a través de la ventana a las instalaciones del Congreso, por qué no había guardia, y la violencia que la policía tuvo después contra quienes estaban manifestando en las calles, gente que detuvieron y después los tribunales han dejado en libertad por falta de pruebas. Explíqueme una cosa, don Roberto, ¿cómo es que se aprueba este presupuesto si pareciera que todas las fuerzas del país estaban en contra? ¿Qué fuerzas están representadas en el Congreso que sí le dieron el visto bueno a este plan de gastos? Este tema también es muy interesante. Guatemala es un país que realmente no ha logrado una estabilidad política, lo que no sucede en El Salvador, por ejemplo. En El Salvador hay unos 3-4 partidos grandes que se disputan la presidencia. En Guatemala siempre estamos hablando de 20 partidos políticos, y esos 20 partidos políticos, desde 1985, que entró en vigencia la Constitución, hasta el día de hoy, ningún partido político repite, mucho menos se reelige, y la mayoría desaparecen y no vuelven a participar. Por lo tanto, hemos tenido de 1985, que entró en vigencia la Constitución, hasta la fecha, más de 100 partidos políticos en este país. Entonces, en el Congreso de la República hay 20 fuerzas políticas representadas, y parte de las acusaciones que se hacen contra el presidente de la República es que él ayuda al presidente del Congreso, que es de su partido, para conseguir los votos necesarios para estos temas, y especialmente los temas del presupuesto tuvieron mayoría absoluta, y por eso es que con todos los votos que tenían pasaron el presupuesto por la noche, y eso fue lo que probablemente terminó de provocar disgusto en la población, de ver que tanto diputado trabajando de noche para aprobar el presupuesto en una sola lectura y por urgencia nacional, y eso da la sensación de que algo estuviera oculto. Yo creo que muy mal parte del Congreso de la República, el hacer de noche a la carrera y un presupuesto que no le gustaba a la población, terminó de dar mala imagen, ¿verdad? Entonces, cuando se da esta manifestación, el vicepresidente sale públicamente en una conferencia de prensa pidiéndole al presidente de la República 3 cosas. Número 1, que vete el presupuesto, porque toda la población está en contra del presupuesto. Número 2, que despida a los ministros cuestionados, precisamente el ministro encargado de la seguridad pública, el ministro que está siendo cuestionado por el uso excesivo de violencia, y unos 2 ministros más. Y número 3, que disuelva este centro de gobierno, porque está siendo cuestionado por los negocios y por la corrupción. Y que para que no se vea que él quiere llegar a ser el presidente, que renuncien los 2. Hemos fallado, presidente, necesitamos que alguien más se haga cargo, debemos de renunciar los 2, y que el Congreso de la República escoja de una terna, que nosotros mismos dejemos propuesta a quienes terminen el periodo para que se convierta en un periodo de transición. Eso fue lo que dijo el presidente de la República y el vicepresidente de la República. Y en este caso yo tengo que ser congruente desde el primer momento, probablemente 1 o 2 horas después de que el señor vicepresidente dijo estas declaraciones, yo salí públicamente apoyándolo, y entonces mantengo esta postura de decir, me parece una buena idea que este gobierno, que durante 10 meses no ha logrado tener el respaldo de la población, que está siendo acusado de no poder manejar el país,
realmente le sea a un presidente y a un vicepresidente altamente calificados, que no pertenezcan a ningún partido político, que no tengan ningún interés sectorial, para que podamos tener esa transición que no hemos tenido desde el 2015, cuando el presidente y la vicepresidenta se fueron presos. No hemos tenido una transición que permita la transformación del Estado, y ese gobierno no la está logrando, y por eso me parece congruente la solicitud del señor vicepresidente de decirle: vámonos los dos, porque si solo renuncia usted va a parecer como que yo quiero ser el que se quiere quedar. ¿Cómo es que, digamos, este gobierno no logra ni siquiera pasar el periodo que en otros, bueno, aquí llamamos como luna de miel, ¿no? Cuando un gobierno está reciente, mantiene la popularidad con la que logró ser elegido, ¿no? Pero, o sea, 10 meses, como usted lo dice, parece un periodo relativamente corto para llegar a un debacle de este nivel. Sí, es típico de las pandemias y de las crisis mundiales, ¿verdad? Los líderes de un país, y podemos irnos desde la fiebre negra y un montón de pandemias que ha habido en el mundo, si estudiamos en la historia, le ha costado el puesto a muchos presidentes o a muchos jefes de gobierno por no saber manejar la situación o por querer aprovecharse de la situación. Entonces, lo que le pasó a este gobierno es que creó la sensación de que estaban usando el problema de la pandemia para robar, que estaban usando el problema de la pandemia para negocios, y sobre todo para controlar a la población a través de los estados de sitio y de los estados de calamidad. Y a eso le venimos a sumar esta tormenta, este huracán que pasó por Centroamérica. Sí. Y entonces, cuando el gobierno no puede demostrar en qué se gastó el dinero en el año 2020 y pide muchísimo más dinero para el 2021, ahí es donde la población explota, y de estar solicitando que se rindan cuentas y sobre cómo se gastó el dinero pasa a la protesta. Tiene también mucho que ver con que públicamente el Congreso de la República anuncia que quiere hacerle cambios a la ley que permite el libre acceso a la información, y entonces pareciera que de verdad usaron mal el dinero y que quieren cambiar la ley para que nadie lo descubra. Yo creo que realmente hay muy mal manejo de la comunicación social de parte del gobierno, de parte sobre todo del Congreso de la República, y entonces eso fue generando en la población esa sensación del robo, del hurto, del abuso de poder, y sobre todo de querer seguirlo haciendo cuando el presupuesto es exageradamente grande. Para terminar, todavía de afectar al presidente de la República, al ministro de Finanzas le graban un audio donde él realmente pide que le den el dinero, que no importa en qué se lo vaya a gastar. A él no le importa si quienes le van a recibir están muertos, viven fuera del país, están en partidos políticos. Lo importante para él es demostrar que se está gastando el dinero. Cuando este audio diciendo estas palabras se filtra, es como confirmar que el gobierno no está manejando los fondos de la manera correcta, ni haciendo llegar la ayuda a las personas que lo necesitan, tanto en la pandemia como ahora por culpa del huracán y de la tormenta. Existe, entiendo, está convocada una nueva manifestación para el próximo fin de semana. Sí, digamos que las manifestaciones no terminaron, porque la manifestación fue el día sábado, y el día domingo gente volvió a regresar a la plaza. La gente sigue en la plaza en muchos lugares, y han convocado a paros de carreteras, están convocando a otra manifestación para el fin de semana, y no se va a aclarar hasta que el presidente por lo menos tome la medida de vetar el presupuesto. Y las soluciones que han planteado hasta el día de hoy no son soluciones correctas. El Congreso de la República planteó a través del presidente y de la Junta Directiva que iban a detener el trámite de la ley, lo cual no se puede, de acuerdo a la Constitución. La Constitución, entre las funciones del Congreso de la República, dice que deberá aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la nación antes del 30 de noviembre, y en el trámite de la ley habla muy claro de cómo se aprueba y cuánto tiempo tiene para enviarlo al Ejecutivo. O sea, habla con claridad, y pretender no enviarlo al Ejecutivo vendría a cometer un acto fuera de la ley, fuera de la Constitución, y eso hace que la población siga desconfiando. La población ya está desconfiada desde el 2015, cuando se descubrió, pues se hizo pública tanta corrupción, sí, más todos los problemas que han existido en el país, ¿verdad? ¿Se le ve salida a esta crisis, a pesar de que el presidente, o mejor dicho, si el presidente no veta pues el presupuesto,
si decide salir, ¿habrá otro tipo de escape para la presión que se está acumulando? El presidente ha planteado dos temas. Uno, él escribió, digamos, mandó una carta a la OEA en donde pide que a través de la Carta Democrática que hemos firmado todos los países de América, se abra un diálogo dirigido por la OEA en este país. La verdad que es un poco difícil de entender por qué lo hizo el presidente de la República desde el punto de vista de lo práctico. Yo creo que no sería práctico que la OEA venga y esté en diálogo, porque en ese diálogo van a tener que estar todas las partes y el presidente de la República va a perder el poder del manejo del país y se lo vamos a entregar a la OEA, una OEA que no está muy bien vista en el continente. Sin embargo, esto lo hace ganar algún tiempo. Y otro tema también difícil es que esta Carta Democrática se aplica en aquellos países que tienen en peligro su democracia. Y el presidente entonces pone entre sus argumentos que estas protestas son para darle golpe de Estado y quitarle a él del poder. Y entonces estamos en esa discusión entre los que defendemos que esto es una manifestación pacífica a pesar de los disturbios de aquel día en donde se exige que se vayan presos los responsables de la quema del Congreso, pero que es una manifestación específica con temas específicos y que nunca se hizo para darle un golpe de Estado. Y él en su carta sí está diciendo que los actos violentos y las manifestaciones son para romper el orden democrático. Entonces está esa salida pendiente de si la OEA responde e instala un diálogo en este país. Mientras eso sucede, el presidente también ha propuesto que 4 personas ampliamente conocidas en el país desde el tema económico tengan un diálogo con él para hacer reformas al tema del presupuesto. Esto lo que sucede es que podría darle luz y respaldo en materia del presupuesto, pero ahora tiene el problema de la renuncia, tiene el problema de los ministros cuestionados, tiene el problema de la violencia en el Congreso de la República que tiene que aclararse, tiene el problema del uso excesivo de la fuerza y tiene el problema de la ilegalidad que el Congreso de la República quiere hacer parando el trámite de la ley y la ley que el Congreso quiere aprobar para cambiar la ley de libre acceso a la información. Entonces la población ya no se va a conformar solo con el veto al presupuesto, sino quiere ver si va a disolver el centro de gobierno, que está dirigido por una persona exageradamente allegada a él, y si va a tomar otro tipo de acciones. Y cuando una manifestación empieza y las protestas empiezan, la gente quiere ver un final completo y total y no la confrontación en la que estamos. Entonces yo creo que vamos a estar confrontados por un buen tiempo si el presidente no hace una propuesta más concreta sobre todos los temas y no solo sobre el presupuesto. ¿Existe el peligro de algún estallido más grande? Es decir, ya se tiene, pues es evidente en Guatemala ese estallido social o algo que se puede denominar estallido social, pero ¿existe la posibilidad de que la violencia se generalice, se rompa la institucionalidad, termine fallando el Estado, la democracia? ¿Existe ese peligro latente? Yo creo que la institucionalidad no. Tenemos que defender la institucionalidad del país, tenemos que defender el sistema democrático, no podemos permitir que hayan golpes de Estado, que los presidentes o vicepresidentes sean relevados por la fuerza del poder, es decir, del cargo. Pero la violencia ciudadana, el descontento ciudadano, ese descontento sí va a ser difícil de controlar. Y si vamos a responder violencia con violencia, vamos a ir despertando a la población ese odio que llevan en la sangre hacia la clase política, ahora afectado por la pobreza causada por la pandemia. Y eso lo hace pues sumamente difícil de controlar. El presidente tiene que provocar un diálogo inmediato, es desde donde lo veo, pero el problema es que difícilmente él tenga credibilidad para este diálogo. Yo el tema del diálogo con la OEA lo veo muy complicado, pero un diálogo convocado por el presidente lo veo poco probable que la gente asista. Lo que el presidente tiene que hacer es ir resolviendo estos 5 temas lo más pronto posible para ir calmando las aguas, pero debería estar seguro de que el rompimiento del orden constitucional no va a haber, porque quienes estamos en este tema de desacuerdo con algunos temas, no estaríamos de acuerdo con un golpe de Estado, con la violencia y con romper el orden institucional. Usted acaba de mencionar también un tema importante y me da paso para poder hacer la siguiente pregunta. Esta inestabilidad política, sumada pues a los temas que ya también hemos mencionado de la pandemia y los 2 huracanes que han afectado a la región, ¿qué tan grave ha sido el impacto económico?
principalmente en los guatemaltecos? Guatemala tiene un problema sumamente grave en el impacto económico, y es que antes de la pandemia Guatemala ya se encontraba en una crisis económica muy fuerte. El gobierno ya había hecho una reducción en su personal, ya veníamos tomando medidas fuertes en relación al gasto público, y el sector privado se venía quejando de la crisis económica, tratando de plantear algún tipo de propuestas para reactivar la economía en el país. La pandemia vino, como en todos los países, a causar un problema y un efecto sumamente grande, y es que muchas empresas quebraron, muchas empresas cerraron, y entonces la situación económica del país, como en lo general y en lo individual, se tornó sumamente difícil, y el gobierno no renovó contratos, cerró sus instalaciones, y entonces tampoco generó trabajo el gobierno como gobierno. Pero acuérdense que Guatemala es un país que también tiene ingresos económicos muy fuertes por el lado del turismo, y si algo no hay en el mundo en estos momentos es turismo, y entonces todo esto fue generando pobreza, y eso es lo que hace que la gente no esté de acuerdo en un presupuesto que según ellos les iba a llegar a ellos, a la población, como ayuda económica por la pandemia, pero no les llegó. Según ellos esa ayuda iba a ser para promover la reactivación económica, y no fue así. Y ahora que ven que hay un presupuesto enorme, ya no quieren que sea grande porque están seguros que no les va a llegar, sobre todo después del audio que se le quitó al ministro. Entonces esta confusión hace que la situación económica del país sea grave. Y por supuesto, ¿quién quiere invertir en un país donde la población y el Estado están permanentemente confrontados ideológicamente, confrontados ahora en las calles? La inversión, además de la falta de certeza jurídica que existe en este país, con esos problemas de violencia, nadie va a querer promover turismo, nadie va a querer traer maquilas a este país, nadie va a querer venirse a invertir aquí, porque hay países vecinos, como el caso de El Salvador, como el caso de Costa Rica, que tienen pues mejores ofertas. Inclusive Nicaragua, para el área agrícola, presentó enormes ofertas a muchos guatemaltecos, y que de hecho están trabajando en Nicaragua en los ingenios, en las plantaciones de café, a pesar de la inestabilidad y lo antidemocrático que Nicaragua se volvió. La gente pues ya tenía sus negocios allá, y esto no lo tiene Guatemala. La situación económica de Guatemala es muy mala, y si no le entramos a una reactivación económica de común acuerdo, se va a convertir en algo peor, sobre todo por el tema turismo, que es al que le deberíamos de apostar más, a la pequeña y mediana empresa que nace el turismo, que en este momento está totalmente paralizada. Roberto, una última pregunta. Usted ya mencionaba pues que la OEA es algo cuestionada, básicamente en los últimos años ha sufrido mucho el prestigio de esta institución, pero también, por lo menos a partir de las noticias que nos llegaban acá, se veía que la CICIG tuvo un impacto importante en la vida política de Guatemala, principalmente ayudando a destapar algunos casos de corrupción. Quiero preguntarle si se puede considerar, o considera usted que la expulsión de los funcionarios de la CICIG tiene repercusiones o está en alguna medida relacionada con la situación que está experimentando Guatemala hoy. Yo creo definitivamente que sí, y es que la CICIG fue creada en el gobierno de Alfonso Portillo, pero fue aprobada hasta el gobierno siguiente del presidente del Che. Entró prácticamente a funcionar en la época del presidente Colón, y durante esa etapa que me tocó a mí presidir el Congreso, fue una etapa en la que CICIG aprobó una serie de leyes para cambiar el tema de la persecución penal y la administración de justicia. Después vino la etapa del Partido Patriota, y ahí es donde la CICIG, ya en manos de otro funcionario, empezó la persecución penal, y en donde empezó a destapar los temas de corrupción de la clase política, y ahí la gente fue la que salió a las calles a pedir la renuncia del presidente, del vicepresidente y sus funcionarios. Después la CICIG empezó a meter de alguna manera a grupos de empresarios que habían financiado a políticos, y empezó de alguna manera a tratar de meter reformas constitucionales que no fueron nunca topadas en el Congreso de la República, y esto provocó que la CICIG empezara a hablar, a intrometerse, digamos, de alguna manera en un tema de político partidario. Sí. Y entonces la fiscal se convirtió en candidata a la presidencia, después ella fue perseguida penalmente, actualmente se encuentra fuera del país,
con varios delitos pendientes, y entonces la CICIG se tomó en un tema difícil de defender y fácil de atacar por quienes no querían a la CICIG en el país. Pero la población ve que sin la CICIG la impunidad crece, sin la CICIG los juicios se siguen trampados, y que los políticos de turno, el gobierno de turno, se sienten sin la CICIG con la tranquilidad de seguir robando y haciendo negocios. Y entonces yo veo, pues no es difícil, casi posible que una CICIG regrese, pero sí veo que la población quisiera que esa lucha contra la corrupción, esa meter a la cárcel a los políticos corruptos, continúe, y no se ve por ninguna parte que eso suceda. Ok, entiendo, es definitivamente preocupante, pero don Roberto, se nos ha acabado el tiempo y quiero agradecerle muchísimo que nos haya permitido conversar con usted y entender un poco mejor lo que está pasando pues con ustedes, nuestros hermanos, nuestros vecinos, que nos ayude también a darnos una luz sobre lo que es necesario hacer aquí en El Salvador en términos de participación, de lucha contra la corrupción y un montón de situaciones que son iguales, no común denominador para todos nuestros países. Así que de nuevo, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes, de verdad. Promover que la ciudadanía se queje de lo que no le gusta, aplauda lo que sí le gusta, ese es el secreto de una democracia, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, amigos y amigas internautas, que bueno que han podido acompañarnos. Muy interesante plática para conocer lo que está ocurriendo en nuestra vecina Guatemala con nuestros hermanos y ver de qué manera ellos están tratando de solventar esta difícil situación. Volvemos mañana con una nueva edición de El Salvador Today. Por favor, recuerde, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.